Bueno, les decía que en la unidad 8 vemos otras técnicas inmunoserológicas, otras técnicas que utilizan algunas cuestiones de interacción primaria, pero que son o de interacción secundaria, pero que son un poquito más complejas, porque nos sirven para algunas cosas bien específicas, y también vamos a ver algunas técnicas, como la PCR, que son técnicas que tienen que ver con la detección genética, ¿no? En el apunte ustedes tienen varias, nosotros vamos a nombrarlas, pero nos vamos a focalizar en algunas que son las que consideramos más importantes. Bueno, ahí entró Diana. Ahí está, ahí entró Diana también. Bueno, voy a compartir la diapo. Ustedes me van a decir si... Momento, acá está. A ver si se ve o no se ve. A ver. Vamos. ¿Se ve la diapositiva? Sí. Bueno, entonces vamos a ir viendo estas otras técnicas inmunoserológicas, ¿sí? Por ahí son algunas un poquito complejas, así que vamos a ir tranquilos. Hay algunas que por ahí ya la hayan visto en técnicas, si la vieron me avisan y seguimos de lado. Hay dos técnicas que se llaman, como dice ahí, IHC o IHQ o ICQ, que en realidad son técnicas de detección inmune, pero que se hacen directamente sobre células o sobre tejidos, ¿sí? ¿Vieron? No es que lo hacemos, por ejemplo, como veníamos, ahora lo que veníamos haciendo era, por ejemplo, agregar anticuerpo a una placa de pocillo, ¿sí? A una microplaca, donde habíamos puesto, ¿se acuerdan que adheríamos, ¿sí? O absorbíamos el antígeno, lo bloqueábamos con la solución, ¿se acuerdan? Eso es del primer parcial, pero por ahí se acuerdan. Le poníamos a bloquear los lugares para que no hubiera unión inespecífica, le agregábamos el anticuerpo, póngale, si estábamos buscando el de la muestra, le agregábamos a la muestra del paciente con el anticuerpo que estábamos buscando, y después le poníamos el anticuerpo conjugado. Bueno, sería lo mismo, la misma técnica de interacción primaria, como un ELISA, pero a diferencia de tener una microplaca donde yo adhiero a la superficie el antígeno, por ejemplo, o el anticuerpo, acá uso directamente unas células. Puedo usar células. O también puedo usar tejidos. Según si se use célula o se use tejido, se llama IHQ, que es inmunohistoquímica, si usamos un tejido, o ICQ, que es inmunocitoquímica, si usamos células. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo un poquito cómo es que se hace, pero las técnicas estas son súper útiles para identificar antígenos, por ejemplo, o anticuerpos, pero fundamentalmente antígenos, en algún corte de algún tejido, por ejemplo, cuando se saca de alguna biopsia, ¿sí? O en suspensiones celulares, ¿sí? O en cultivos celulares, ¿sí? Normalmente la vamos a usar para tratar de encontrar o de detectar antígenos que sean propios de una célula, ¿sí? Por ejemplo, algún marcador que tenga las células de ese tejido en particular en su superficie, ¿sí? De esa manera yo, por ejemplo, puedo detectar células normales de células neoplásicas, ¿sí? Por los antígenos o los marcadores que están en la superficie. ¿Se entiende? Sí. También me sirve para microorganismos, ¿sí? Para poder determinar microorganismos, que ya son células directamente. O también puedo
buscar algunos productos celulares, cosas que la célula produzca y las libere, por ejemplo, algún tipo de proteína, algún lipopolisacárido, algo que la célula produzca y yo vaya a buscar. Dentro también de la célula, ¿sí? Hay algunas técnicas en las cuales yo puedo ir a buscarlo dentro de la célula. En general, la técnica de interacción primaria que se usa en este caso, la forma de detección generalmente es la fluorescencia. ¿Sí? Fíjense, acá hay más o menos lo que se hace. ¿Todos me siguen? Sí. Bien. Sí. Fíjense, utiliza acá son células en monocapa. ¿Qué son las células en monocapa? Bueno, se utilizan unas botellitas. Eso se utiliza mucho en biología molecular y en biología celular, unas botellitas, que por ahí ustedes las hayan visto en algún lugar, que se apoyan así sobre su base, imagínense que si está la botellita, se apoya sobre su base y tiene ay, no me sale la palabra, el cuellito de la botella lo tiene inclinado hacia arriba, porque ahí es donde nosotros vamos a colocar con la micropipeta y vamos a colocar todos los reactivos. Sobre lo que se hace es que se colocan células y sobre esa base, sobre esa superficie de la botella, que es de plástico, se van a empezar a unir las células, ¿sí? Van a empezar se las alimenta con ciertas vitaminas y ciertos nutrientes, y esas células empiezan a crecer, a dividirse y a crecer, y entonces forman como si fuera un pseudo tejido, porque en realidad empiezan a crecer y están tan juntitas que empiezan a pegarse una con otra, por eso se llama monocapa, se forma una capita de un solo piso, no es de muchos, sino solamente de uno, con todas las células pegaditas una a la otra, como se ve acá, ¿sí? Una pegadita a la otra, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es pasarle hacer lo que se llama una transfección a esas células en monocapa, por ejemplo, agregarle algún material genético que yo quiero estudiar, un material genético externo, ¿sí? Hago la transferencia de ese material genético, hago un paso que se llama fijación, y después lo tengo que permeabilizar, que es agregarle una solución, un reactivo, como es una solución de detergente, para permeabilizar las células y permitir que entre el anticuerpo. Luego le puedo agregar el anticuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, le puedo agregar el anticuerpo que estoy buscando de mi paciente. Y me fijo si reconoce o no a esas células que fueron transformadas con material genético. Y luego le agrego el segundo anticuerpo, que está marcado con un fluorocromo. ¿Sí? Fíjense, lo que hice tenía todas células en monocapa, células amarillas. Le agregué, le hice la transfección, es decir, le inserté mediante un plásmido una porción de genoma que yo quería determinar, ¿sí? Que quiero detectar. Esas células son las del paciente, ¿no? ¿Sería? En realidad pueden ser las del paciente o no. En este caso, por ejemplo, el anticuerpo es el de la muestra, en este caso. Pero el anticuerpo es la de la muestra. acá está buscando anticuerpos, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería la del paciente. Claro, en este caso sería una indirecta, pero también puede ser directa, puede ser que acá ponga las células, ¿sí? En monocapa. En este caso que muestra acá, son células en monocapa a las que yo las transformé, por ejemplo, como si transformara, como lo que ocurre en una neoplasia, así se transforman. Las transformé ¿con qué? Agregándole un pedacito de material genético que no corresponden a esas células. Entonces ahora tengo, fíjate, dos tipos de células. Las transformadas, que son las turquesas, y las que venían de antes, que son las amarillas. Cuando le pongo el anticuerpo primario, que en este caso podría ser el de la muestra del paciente, si el paciente tiene anticuerpos que reconocen esas células transformadas, ¿sí? Se van a pegar. Y entonces yo después lo puedo analizar por fluorescencia. ¿Sí?
esta técnica es bastante específica. No vamos a ver mucho más que esto para no meternos en demasiado, porque tiene un montón de especificaciones técnicas de cómo se pega la monocapa y todo, que ya es un trabajo casi de cultivo celular. Es de cultivo celular. Profe, y si es al revés, o sea, si las células son las del paciente, ¿se ponen también 2 anticuerpos? No, se puede hacer ahí sería como una inmunofluorescencia directa. Yo pongo las células, Claro. o el tejido, también puedo poner un corte de tejido, ¿sí? En el portaobjeto o en la placa, y le agrego el anticuerpo con el marcado con el fluorocromo. Ahí sería una inmunofluorescencia directa. Claro, ok. ¿Sí? Según lo que vaya a buscar. Exactamente. Lo importante de estas dos técnicas es que en realidad estoy usando directamente material celular, digamos, o célula o un conjunto de células que es un tejido. ¿Sí? No estoy utilizando un antígeno solito, como usaban en el ELISA o en las otras inmunofluorescencias, donde yo pegaba en la placa el antígeno, la proteína, el lípido, el polisacárido. No, aquí utilizo células enteras. ¿Sí? Esa es una de las técnicas. Otra de las técnicas muy importantes, esta se usa muchísimo, es la inmunocromatografía. Realmente es como dice la diapo, es una técnica de inmunodiagnóstica muy moderna. Ya ahora, en esta etapa, ya es antigua para nosotros, porque ya la usamos 1.000.000 de veces, pero en realidad es moderna para lo tradicional de las técnicas inmunes. ¿Por qué? Porque es súper rápida, es súper simple, ¿sí? Y se utiliza para todas estas aplicaciones que ustedes ven acá, ¿sí? Son las tiritas de los test de embarazo, ¿sí? Las que se ponen en el PIS. Sí. Esas son inmunocromatografía, ¿sí? También se utilizan, por ejemplo, para buscar los antígenos prostáticos, ¿sí? Cuando se hacen los análisis para ver cómo es el estado de la próstata y ver si hay posibilidades de que esa persona esté con un proceso oncológico. Bueno, se usa para buscar ese antígeno, que es el antígeno específico de próstata, también se utiliza. Se utiliza para cuando hay infarto agudo del miocardio, para hacer el test de la troponina, ¿sí? Sí. Y también se hace el test del HIV, ¿sí? Los que son con tirita, los test de tirita, son de inmunocromatografía. Lo interesante de esto es que se puede utilizar un dispositivo que es muy sencillito, que justamente esa como tirita, o bueno, en algunos casos de ahora en los test de embarazo son un poquito más sofisticados, vienen con plastiquito. Acá vamos a ver el más sencillito, el de las rayitas, pero ahora vienen con positivo negativo, prácticamente dicen el nombre del bebé. Sí. Yo digo, ya era Te dice sencillo todo. saber que 2 rayitas positivas, 1 rayita negativa. Ya es necesario que te pongan más y menos, o que te pongan positivo. Embarazada. Falta que te hable, su muestra ha sido positiva. No sé, una cosa muy rara. Bueno. La cuestión es que este es un dispositivo muy sencillito, ¿sí? Donde podemos detectar justamente la presencia de algún antígeno, ¿sí? O la ausencia, obviamente, de la muestra del paciente. En este formato que tiene como de tirita, lo que hace la muestra, que nosotros normalmente, fíjense que lo que hacemos es colocar la muestra en un extremo de esa tirita, como si fuera, si nos ubicamos en el test de embarazo, que seguramente alguna habrá hecho o habrá visto hacer, o en las películas o en algún lado, esa tirita uno sumerge una parte, que ahí está indicado hasta dónde, en la muestra, ¿sí? En la muestra problema, que en este caso es la orina. Y la tiene que dejar unos minutos, ¿sí?
para que esa muestra líquida, en el caso de la orina, empiece a fluir a través de esa tirita, ¿sí? Que es como cuando, por eso es una cromatografía. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos, bueno, en química como método de separación, después seguramente Sí, habrán visto en instrumental cromatografía o no vieron cromatografía en instrumental. sí, lo vimos. Sí, vimos. Claro. Esta sería como una cromatografía en papel, ¿vieron? Uno ponía el papelito, le hace la mancha con la tinta del marcador y sumerge un pedacito que no toque la tinta en el alcohol y el alcohol va subiendo por ese material poroso que es el papel y a medida que sube va arrastrando la muestra y esa muestra se va separando. Bueno, acá utiliza el mismo principio, es una cromatografía, utiliza un soporte poroso, como es la tirita, donde en un extremo voy a poner la muestra líquida, en un medio líquido, como es la orina. Entonces, ese medio líquido va a subir por capilaridad a través del material poroso de la tirita y va a ir llevando la muestra. Esa membranita está hecha de un material que se llama nitrocelulosa, ¿sí? Adentro, si uno lo pudiera desarmar, el test de embarazo, vería que adentro es una membranita muy finita que es como medio plástica, parece, que se llama nitrocelulosa. ¿Sí? Ahora vamos a ver que esta técnica, esta tirita, tiene diferentes zonas. ¿Sí? Una zona que llamamos del conjugado, una zona de captura y una zona de control. Son 3 zonas, ¿sí? La muestra la añadimos en la zona del conjugado, que es la que está más abajo. Ahora vamos a ver un dibujito. ¿Sí? ¿Qué hay en la zona del conjugado? Hay un anticuerpo conjugado, ¿sí? Un anticuerpo conjugado con una enzima, ¿sí? Que es específico contra algún epitope del antígeno que estoy buscando, ¿sí? Alguno. Y también contra alguno de los epitopes del reactivo de detección. Ahora vamos a ver bien. Así que este anticuerpo conjugado se va a unir a algún epitope del antígeno, del que estoy buscando, y también algún epitope del reactivo de detección. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? A ver si está el dibujito, que es más sencillo con el dibujito. Ah, bueno, acá explicado. Si la muestra, imagínense que la muestra contiene el antígeno, por ejemplo, en un test de embarazo, estamos buscando la presencia o no de la hormona de la gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Sí. Eso lo saben, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si la muestra de orina de la paciente contiene ese antígeno, que sería la hormona, la gonadotrofina coriónica humana, entonces cuando pase por esa zona del conjugado, donde está el anticuerpo conjugado específico contra un epitope de ese antígeno, se va a unir al anticuerpo conjugado y va a formar un complejo, que sería el antígeno de la paciente y el anticuerpo conjugado. Y entonces ahora ya no sigue solito migrando, ahora migran juntitos, ¿sí? A través de la membrana de nitrocelulosa. Siguen subiendo a través de esa membrana juntos, porque ya se formó un complejo. ¿Sí? Si no hubiera muestra, si la muestra no tuviera ese antígeno que estoy buscando, cuando sube la orina de la paciente no sube ningún antígeno, porque no hay nada, no se va a unir al anticuerpo conjugado y por lo tanto el anticuerpo no se va a formar ningún complejo y el anticuerpo conjugado va a migrar solito. Y la muestra migrará solita, cada una por su lado. ¿Está bien? Sí. Ahora, ay, esperen que no puedo pasar. Ay.
Acá estamos. Ahora llegamos, imagínense que seguimos subiendo, ¿no? Por la tirita y llegamos a lo que se llama la zona de captura. ¿Ahí qué hay en la zona de captura? Hay un segundo anticuerpo. Pero ese segundo anticuerpo es específico contra otro epitope del antígeno. O sea, lo va a agarrar al antígeno, pero desde otro lado. En ese lugar, ¿sí? Si la muestra que se quedó, la muestra de mi paciente tenía el antígeno que yo estaba buscando y el antígeno se había pegado, se había unido al anticuerpo conjugado y se había formado el complejo, y viajaron juntos, cuando llegan a la zona de captura, van a quedar retenidos ahí. ¿Por qué? Porque ese otro anticuerpo de captura va a atrapar al antígeno. Y entonces va a quedar retenido todo el complejo. El anticuerpo de captura, el antígeno y el anticuerpo conjugado que ya estaba unido. Van a quedar retenidos y van a formar una liñita, una línea de color, que es la primera, positiva. Sí. Si no Que sería hay, como la de control, no, porque son dos o no. esa no es la de Pero no son dos cuando es positivo. sí, pero esa primera que se forma, la primera nunca es de control. La primera es la positiva. La segunda. La segunda es la de control. Fíjate, la primera que bien. llega es donde está ese anticuerpo de captura. Si está embarazada la paciente y tiene la hormona, la hormona que hizo, se pegó al anticuerpo conjugado y viajó junto con el conjugado. Cuando llegó a la primera estación, que es la zona de captura, hay otro anticuerpo que lo atrapa a esa hormona desde otro lado. Y la captura. Entonces no la deja seguir. La retiene ahí, a ella y al anticuerpo que tiene conjugado, que como tiene enzima, se colorea y da una rayita. Eso solamente pasa si la muestra de mi paciente tenía la hormona. Si no tenía la hormona, ese anticuerpo de captura no reconoce a nadie y todo lo que venía migrando sigue para arriba. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si no veo ninguna rayita ahí, es negativa. ¿Cuál es la zona de control? La que dice Melissa, que es súper importante. La zona de control está formada por un tercer anticuerpo. Pero ese tercer anticuerpo reconoce al reactivo de detección, es decir, al anticuerpo conjugado. ¿Sí? Así que yo en la zona del conjugado tengo mucho anticuerpo conjugado, más que el que voy a utilizar. Por lo tanto, siempre me queda un poquito de anticuerpo conjugado que va a viajar libre. Ese anticuerpo conjugado que viaja libre no es atrapado en la zona de captura, sigue viaje hasta la zona de control. Y ahí lo atrapa el anticuerpo específico contra ese anticuerpo conjugado. Y entonces lo retiene y se produce el color, la rayita de color. Es decir, que esa rayita de color, la de más arriba, se va a producir siempre, porque anticuerpo conjugado siempre va a haber. Siempre. Cuando no hay hormona de embarazo, todo el anticuerpo conjugado que estaba en la zona del conjugado va a llegar hasta arriba. Y se va a ver solamente la rayita de arriba, la del negativo. Cuando la paciente está embarazada y hay hormona, parte de ese anticuerpo conjugado queda retenido con la hormona en la zona de captura. Y parte del anticuerpo conjugado libre sigue su camino y entonces me dan las dos rayitas. ¿Por qué? Porque eso justamente es un control, se tiene que colorear siempre el negativo. Si no se colorea, significa que no había anticuerpo conjugado. Fíjense, ¿llegan a ver acá el dibujito? Sí. Sí. Bueno, esta es la tirita reactiva. Fíjense. A ver. Bueno, no me quiere poner ahí está. Esta es la tira reactiva, ¿sí? Acá ponen la muestra, acá ponen la orina. ¿Sí? Acá abajo. ¿Acá qué hay? Acá hay un anticuerpo en la zona de conjugado, un anticuerpo que reconoce a una parte del antígeno, de la hormona, ¿sí? Y que está conjugado a una enzima. Pero hay mucho, está en exceso.
Entonces, si la muestra tuviera antígeno, ese antígeno va a subir, la muestra va a empezar a migrar en este sentido. Si esta muestra tiene antígeno, el antígeno cuando llegue acá se va a unir al anticuerpo conjugado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a seguir su viaje, pero haciendo un complejo con el anticuerpo conjugado. A su vez, acá hay de sobra anticuerpo conjugado, hay en exceso. Así que el anticuerpo conjugado que quedó libre también sube. Suben los dos. La muestra, el antígeno con el anticuerpo conjugado y el anticuerpo conjugado libre. Cuando llegan a esta segunda zona, que es la zona de captura, acá hay anticuerpos, otros diferentes, que solo reconocen antígeno al antígeno. Desde otro lugar, otro epitope del antígeno, diferente, pero reconocen solo el antígeno. O sea que acá va a quedar retenido el complejo antígeno conjugado, porque es reconocido por este anticuerpo de captura. El conjugado libre no va a ser retenido acá, y va a seguir su camino. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde va a ser retenido este anticuerpo conjugado? En la última parte, ¿sí? Que es la zona de control, ¿sí? Que es esta segunda rayita. ¿Por qué? El exceso de anticuerpo conjugado, que no se unió acá al antígeno y que no fue atrapado acá por el de captura, sigue su viaje y es atrapado acá por un anticuerpo específico contra ese conjugado. Y entonces, una vez que lo atrapa, me da la segunda rayita. Esta segunda rayita me tiene que dar siempre, porque eso significa que la tirita tenía anticuerpo conjugado. Esta me va a dar únicamente si la muestra tenía antígeno. Si la muestra no tiene antígeno, este anticuerpo de captura no captura a nadie. Y todo sigue de largo hasta arriba. ¿Se entiende? Sí. Fíjense que con estos dibujitos es como súper claro. Acá está, miren, acá hay dos pacientes. Estamos medios con la... A ver. Acá hay dos pacientes. Esta es la paciente 1 que tiene antígeno. ¿Sí? Y esta es la paciente 2 que su orina no tiene nada. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. Acá no, está poniendo las dos formas. Bueno, no importa. No, acá está mostrando cómo está. No está mostrando. Olvídense lo que les dije. Les hago la pistola de los hombres negros. De los hombres negros. Esto como muestra cómo está al principio. Fíjense las zonas. Esta es la zona de control que tiene pegados en la zona de control anticuerpos anticonjugados. ¿Sí? Acá en esta zona, que es la zona de captura, tiene pegados anticuerpos antígenos. Aquí está el exceso de anticuerpos conjugados. ¿Sí? Todo esto viene con la tirita. ¿Y qué hacemos nosotros? Le agregamos la muestra, lo mojamos con la orina. Que si tiene antígeno, lo que va a ocurrir, ¿qué va a hacer? Este antígeno va a subir y se va a unir, ¿sí?, al anticuerpo conjugado. El anticuerpo conjugado que quedó libre más el unido va a seguir subiendo. Y fíjense que se va a unir a la de captura. Fíjense que aquí está el anticuerpo de captura que reconoce al antígeno, y el antígeno estaba pegado con el anticuerpo conjugado. Entonces acá van a quedar atrapados y me va a dar una línea. Pero el conjugado libre sigue subiendo y se junta aquí, donde está el control, que es un anticuerpo anticonjugado. Ahí ese anticuerpo, el conjugado, queda atrapado y me da la segunda liñita. Si la mujer está embarazada, me voy a obtener esta liñita, porque está el antígeno, ¿sí?, y también esta, porque siempre tiene conjugado. Si la persona no está embarazada, entonces voy a obtener solo la del control. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Profe, la intensidad del color de la segunda rayita va a depender de la cantidad de antígenos que tenga. ¿De cuál segunda? ¿De la de abajo? ¿Esta? No, sería de la primera. Del positivo.
¿Pero de la zona de captura o de la zona de control? Y no la zona de control. La zona de control, en realidad va a dar siempre va a dar igual, supuestamente, porque en realidad va a detectar el exceso de anticuerpo conjugado, ¿sí? Y se supone que tiene mucha cantidad. Claro, uno pone de más, están pensadas para tener de más anticuerpo conjugado para que siempre se produzca esta segunda rayita. Claro, para ser sensible. Exactamente, esta segunda rayita. ¿Sí? O sea que ustedes ponen la orina por acá, y si la que es control es la segunda rayita, no la primera. La primera es si están embarazados o no. O sea que, en realidad, la primera, si ven al principio, ya saben acá, si está, antes de ver la de control, si están o no están. ¿Qué pasa? Si la de control no da, la tienen que tirar esa tirita, porque significa que evidentemente no está bien, el anticuerpo conjugado se degradó, y entonces no está reaccionando, o el que está pegado, que es el anticuerpo anticonjugado, no está funcionando. Algo del sistema no está funcionando si esta rayita no se produce. ¿Sí? Después lo fuerte o débil que se ve tiene que ver también con la concentración que se pone de anticuerpo en ¿cómo se llama? En la confección de la tira, o sea, con la calidad de la tirita, ¿no? Claro. Algunas se ven mejor, otras se ven peor, ¿sí? Lo que sí me interesa es que entiendan cuál es el mecanismo por lo cual yo veo esas dos rayitas, ¿sí? ¿Qué hay en cada zona? ¿Sí? ¿Qué hay en la zona de conjugado? ¿Qué hay en la zona de captura? Y qué hay en la zona de control. ¿Sí? Esa es una de las técnicas, la de inmunohistoquímica, que es súper importante, porque se usa realmente mucho, ¿sí? Otra de las técnicas que vamos a ver es esta que se llama immunoblotting o western blot, ¿sí? Immunoblotting significa inmunoelectrotransferencia. Ustedes tienen dos videos que yo les había cargado en la clase anterior, que supuestamente íbamos a ver esto y al final no llegamos, pero lo pueden ver, no sé si ya lo vieron. No. No. Qué cosa bárbara. Bueno, mírenlos. Uno es la electroforesis y otro es el western blot. Por ahí de electroforesis ustedes ya vieron, y no lo sé, si vieron en técnicas o lo vieron Sí. en instrumental. ¿Vieron electroforesis o no? Sí. ¿Sí? ¿Y vieron western blot o no? Eso yo me acuerdo que estudié para técnicas la definición, pero no me acuerdo haber visto cómo se hace. Algo de transferencia de, no sé, decía de ADN, uno de los dos, porque había dos, pero no me acuerdo. ¿Puede ser? Sí, No me acuerdo. el western blot es de proteínas y el southern blot es de material genético. Sí. Y la definición Sí, sí, pero cómo lo hicimos, cómo se hace, no. Bueno, es un método que justamente sirve, es un método de identificación, es para identificar antígenos, en este caso generalmente proteínas, dentro de una mezcla. Por eso hacemos un paso de electroforesis, ¿sí? Porque si tenemos una mezcla de un montón de antígenos y queremos encontrar, por ejemplo, identificar ciertos antígenos dentro de una mezcla, podemos utilizar el ensayo de Western blot.